Que el Señor les bendiga. Alabo a Dios por la vida, por la salud que me concede y esta gran oportunidad cual Él nos da de poder estar junto a ustedes para glorificar, para exaltar, para bendecir el nombre de este Dios, cual se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En esta tarde, amados en el Señor, quisiera invitarlos a una meditación de la palabra de Dios, cual lo vamos a encontrar en el libro de Salmos, capítulo 37. Lleva como título este mensaje, El camino de los malos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Dios bendiga en esta hora la lectura de la palabra de Dios, donde vamos a tener la meditación de ella. Si bien es cierto, amados hermanos, amadas hermanas, este es un salmo, cuál lo escribió, cuál lo compuso, este gran hombre llamado David. Este hombre decía en el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos. Muchas veces nosotros, amados hermanos, amada hermana, en nuestro caminar, en nuestro transitar, como hijo de Dios, nos hemos olvidado de que de Dios provienen todas las cosas. Nuestro levantar, nuestro acostar, proviene solamente de Él. Amados hermanos, y bien dice el salmista, no te impacientes a causa de los malignos. A veces nosotros quisiéramos hacer justicia con nuestras propias manos. Quisiéramos nosotros tomar, como dice vulgarmente, la rienda del asunto y poder hacer como nosotros queremos. Pero la Biblia dice que no te impacientes. En otras palabras, no te alteres, no te enojes, no te aires por causa de los malignos. Y dice, y ni tengas envidias de los que hacen iniquidad. Amados hermanos, amada hermana en el Señor, muchas veces nosotros miramos gente que nos sirve a Dios, que nos alaba a Dios, que nos glorifica a Dios, pero sin embargo es gente que es próspera en su caminar. Todo lo que ellos desean tener, lo tienen. Todo lo que ellos desean adquirir, lo adquieren con mucha facilidad. Y muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, mira, si yo te sirvo, yo te alabo, yo te busco, yo te glorifico. ¿Y por qué este que no te sirve, por qué este que no te alaba, muchas veces tiene tan fácilmente todas las cosas? Pero sabe que en una cierta oportunidad Dios me hizo entender a través de su palabra de que muchas veces no es Dios quien bendice, de que muchas veces ellos obtienen todas sus riquezas a través muchas veces de cosas fraudulentas, de cosas que no provienen de la bendición de Dios. La Biblia dice que lo primero que Dios hace en el hombre, lo primero que Dios hace en la mujer, preocupado del reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas son añadidas. Amado hermano, amada hermana, y es por eso que Dios hoy día nos aconseja y nos dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y con la hierba verde se secarán. Amado hermano, si bien es cierto, he entendido una cosa bien clara, que Satanás paga mal a que bien le sirve, de que Satanás muchas veces
paga mal a aquellos que tratan de hacer conforme Él quiere. Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir, pero nuestro Señor ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y dice, como hierba verde serán pronto cortados, se secarán. El Señor nos sea bendiciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que proviene de mal no siempre es perduradero. Todo lo que proviene de mal llega a su tiempo en que todo aquello perece. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Pero el versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. Y confianza se refiere en la certeza de que la palabra de Dios está en nosotros. Y la Biblia dice de que su palabra es verdad y de que su palabra es vida. Y cuando su palabra está en nosotros, cuando esta palabra hace vida en nosotros, eso quiere decir que Cristo mora en nosotros. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces Jehová nos dice, confía en mí, espera en mí. Yo soy tu ayudador, yo soy tu fortalecedor. Es decir, cuando Cristo gobierna nuestro caminar, nuestro transitar, déjeme decirle que todo es más fácil y todo es más llevadero. Versículo 4 dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando dice deleítate, en el vocablo bíblico, deleítate quiere decir anímate. Deleítate quiere decir gózate. Deleítate quiere decir ten a bien el poder tener a Cristo en tu corazón, porque de ahí viene la verdadera felicidad para el hombre y para la mujer. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y cuando yo me animo, cuando yo me esfuerzo, cuando yo me gozo, me alegro en Jehová, dice la Biblia de que Él concede las peticiones de nuestro corazón. A veces en medio de la lucha, a veces en medio de la prueba, a veces en medio de la dificultad, es difícil poder alegrarse, difícil poder gozarse, pero bien de nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios, de que habían hombres en la Biblia que decían, Jehová, tú eres mi ayudador, Jehová, tú eres mi fortalecedor, Jehová, tú eres mi sombra a mi derecha. Y siempre decían estos hombres, toma tú mi mano para poder dirigirme por el camino donde debo de andar. Nosotros también en la misma situación debemos de encomendar nuestro caminar, debemos de encomendar nuestra vida y todo lo que hagamos sea para la honra de Dios, la gloria de Dios. El número 5 versículo dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomendar a Jehová quiere decir de que en mí tiene que haber una confianza completa en las cosas de Dios. Este gran hombre llamado Jeremías, en uno de sus libros, en uno de sus capítulos, dice, bienaventurado es el hombre que confía en Jehová. Bienaventurado es el hombre que confía en Jehová. En otras palabras, bienaventurado es el hombre que todo lo que hace, dónde va, dónde está, dónde se mueve, dónde no se mueve, lo hace en el nombre de Jesús. Dios nos sea bendiciendo. Y aún la Biblia dice, cuando vayas a hacer algo, donde quieras que vaya, anda en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús hay completa victoria. En Jesús hay completa fuerza. En Jesús hay completa restauración, liberación para nuestra vida. Y confía en Jehová y Él hará. Dios nos sea bendiciendo. La Biblia dice, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia
que mendigue pan. En otras palabras, cuando el hombre, cuando la mujer está confiado del poder de Dios, de la mano de Dios, de que si está enfermo confía de que tarde o temprano Dios de ahí lo va a levantar. Déjeme decirle que el mismo Jehová se encarga de protegernos, de sostenernos, de alentarnos, de ayudarnos a continuar hacia adelante. Aún déjeme decirle que cuando encomendamos nuestro camino a Jehová, cuando encomendamos nuestro camino al Señor, Dios se encarga de cuidar tus hijos, Dios se encarga de cuidar tus nietos, Dios se encarga de cuidar toda tu descendencia. ¿Por qué? Porque yo y usted hemos confiado en la vid verdadera que es Cristo el Señor. Dios nos sea bendiciendo. Y termina el versículo 6, dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Amado hermano, amada hermana, siempre decimos nosotros lo siguiente: hay un Dios que pelea por nosotros. Hay un Dios que lucha por nosotros. Hay un Dios que dijo, yo no te dejaré, no te desampararé. A Josué le dijo solamente, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Y esas mismas palabras, hoy día nuestro Señor Jesucristo también se las dice a ustedes. También me la dice a mí, de que yo debo de deleitarme, debo de confiar y debo de encomendar nuestro camino al Señor, y Él hará. Que Dios te bendiga, Dios te ayude. Esta ha sido la pequeña meditación de la palabra de Dios, y que Dios continúe bendiciendo su vida.